Bienvenidos, queridas televidentes, bienvenidos a esta emisión muy especial de su programa Actualidad. Actualidad de nuestra patria, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo querido. Actualidad a la luz de la maravillosa palabra de Dios. Esos principios, esos valores que son tan importantes para entender dónde estamos, por qué estamos, cuál es nuestro fin, cuál es el objetivo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pues aquí estamos arrancando un nuevo programa que cuenta con la ayuda, la aceptación bondadosa de esta invitación que hemos hecho a un analista. En el país hay un pequeño puñado, lo considero yo así, de analistas políticos. Hay muchos más que se dicen analistas políticos, pero hay un puñado que reúnen dos cosas. Uno, conocimiento, experiencia, sabiduría y sobre todo valores probados. Muchos hablan de valores en esta época. La prueba es, por sus frutos los conoceréis, decía el Señor Jesucristo, es decir, los resultados, cómo viven ahora, cómo están ahora. Y lo digo con tristeza porque la experiencia del Ecuador es que algunos que tocaron el poder de cerca o de lejos no viven ni aquí ahora, viven muy lejos, aprovechándose del usufructo que hicieron del poder. Nuestro invitado ha tocado el poder en sus distintas facetas. Lo van a ver con una remembranza de su personalidad, de su trayectoria. Ha tocado el poder de muchas maneras, con una característica que yo admiro y respeto de nuestro invitado de hoy, el doctor Ramiro Rivera, manos limpias. Adelante con esa semblanza del doctor Ramiro Rivera, nuestro invitado de hoy. Luis Ramiro Rivera Molina es un político ecuatoriano que ocupó la vicepresidencia del Congreso Nacional entre 2003 y 2005. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de abogado y fue uno de los fundadores del partido Democracia Popular. Inició su vida pública en 1981 como secretario particular del presidente Osvaldo Hurtado Larrea. Al año siguiente fue nombrado subsecretario de Gobierno y en 1983 fue secretario nacional de Información Pública. En las elecciones legislativas de 1992 fue elegido diputado nacional en representación de la provincia de Pichincha. En 1994 fue elegido concejal de la ciudad de Quito. En las elecciones de 1998 fue elegido para un nuevo periodo como diputado nacional por la Democracia Popular, convirtiéndose en jefe de bloque de su partido. Fue reelecto en el año 2002, siendo uno de los pocos legisladores que se mantuvo en el partido luego de la desafiliación del expresidente Osvaldo Hurtado. En enero del 2003 fue designado vicepresidente del Congreso Nacional. En el año 1986 publicó el libro El pensamiento de León Febres Cordero. Pocas personas en el país tienen la experiencia de Ramiro Rivera, nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor, bienvenido, querido Ramiro. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Y le digo sinceramente, le rogué a usted que la acepte porque considero que la mesura, la serenidad, pero asimismo la experiencia y la visión absoluta, como dicen los fotógrafos, de gran angular, del lente gran angular de los fenómenos, nos va a permitir ofrecer a nuestros televidentes una apreciación de lo que está pasando. Pero le quiero invitar, hace pocas horas, respecto de la emisión de este programa, hace pocas horas, tuvimos un evento que ya el público ecuatoriano ha comenzado a enterarse y quiero pedir a producción que lo que ocurrió hace minutos nos lo ofrezca para comenzar esta información que queremos comentarla de inicio, cortesía de Primicias, qué es lo que pasó hace pocos minutos, realmente pocas horas, en el Palacio de Carondelet. Vamos con la información.
Déjeme hacerle una pregunta, Ramirito, abusando de su sentido de humanidad. Una pregunta especial. Usted que conoce a los personajes, conoce a Daniel Noboa, ha estado en contacto con él por una parte y también con la familia Noboa, concretamente con su padre, Álvaro Noboa. ¿Qué sentirá Álvaro Noboa viendo este video que acabamos de presenciar? ¿Qué cree usted? Qué linda pregunta, Carlos. Y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, debe tener mucha felicidad, debe tener muchísima satisfacción y realización humana plena. Al fin y al cabo, esta familia es una familia que desde el siglo XIX ha entregado su esfuerzo, su trabajo tenaz, permanente, hasta acumular una gran riqueza generando trabajo a la gente. Se dicen muchas cosas de Luis Noboa Naranjo. En el caso de del señor padre del actual presidente, Álvaro Noboa, intentó 5 veces llegar a la presidencia, no lo pudo. Hay otros que lo intentaron tantas veces y llegaron una sola vez, como fue el caso del presidente Rodrigo Borja. Y debe sentir entonces orgullo, realización. Y a mí me encantó una respuesta que Daniel Noboa dio a algún periodista cuando dijo que como que le podría ser a factor de vergüenza a la familia. Le dijo que no, que él amaba a su padre, que él amaba a su madre, honraba a padre y a madre, que él tenía la sangre, el ejemplo y la inspiración de los dos, que él era producto de ese amor, que admiraba el esfuerzo de su padre y especialmente la entrega social de la señora Anabela Asín de Noboa, que había ayudado a más de 300,000 ecuatorianos sin tener ninguna obligación de hacerlo. Entonces implica también ahí que hay seres humanos que, aunque tengan fortuna, siguen teniendo fortuna en el corazón. Un sentido de solidaridad, de amor al prójimo, de compadecerse de los problemas del prójimo. Y hoy no hay más que pedirle, Carlos, que pedirle al Señor que le inspire a Daniel Noboa, sí, que acierte, sí, que le vaya bien, que escoja bien sus colaboradores y que trate de no caer en los errores que eventualmente cayó su predecesor, que sigue siendo presidente, y me refiero a Guillermo Lasso. Hay un dicho que suele decirse que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y otra frase parecida que dice, si no conoces la historia, estás condenado a repetirla. Entonces, yo tengo mucha esperanza de que Daniel Noboa, por su formación que tiene, es un joven muy inteligente. Lo he tratado más de una ocasión y tengo una excelente impresión. He abogado en la campaña por un voto positivo a favor de él. Y su triunfo le abre al Ecuador una ventana, una puerta de luz, de perspectiva, para que quizá Dios quiera en el Ecuador la política no siempre esté manchada del rencor, del odio, del credo del resentimiento, sino que veamos la política como un oficio encaminado al bienestar y a los valores del bien común. Creo que hay una ventaja, y yo veía entrar a Daniel Noboa, la banda tocando una marcha solemne, en fin. Y yo recordaba algo, 2 cosas. La primera, de su experiencia, porque usted ha sido legislador y ha abarcado todos los niveles de la autoridad en lo legislativo.
Usted ha sido promotor político, haciendo contacto con la gente, y también ha sido de aquellos que tocan más cerca realidades, concejal de Quito. Es decir, toda la amalgama de las posibilidades, excepto la presidencia de la República, usted las ha ejercido. Creo que uno de los problemas más grandes es que ese protocolo, esa fanfarria, esa música, las banderas, los guardias que se cuadran, etcétera, puede parecer un poco folclórico, pero al final puede ser o llega a ser en algunas personas con el corazón y la mente no muy estables y débiles, llegan a ser el principio de adicciones, adicción al poder, ¿verdad? ¿Cuán cierto es esto de la adicción al poder? Me encanta tu pregunta, Carlos. No hay nada que hacer. Yo tendría dos elementos de respuesta. Un elemento, el poder y la convivencia del poder está lleno de ritos, de símbolos, que son necesarios y que dan, por una parte, identidad a una nación, a un Estado y a un sistema político. Digamos, los ritos de la posesión de un rey, o de la abdicación de un rey, o de la posesión de un primer ministro, o del decreto del jefe de Estado, que no necesariamente es el primer ministro, de los cambios de mando, de los desfiles militares. Son parte de la simbología que tiene la humanidad desde muchos siglos, aún antes del advenimiento de nuestro Señor, por un lado. Pero por otro lado, también puede de ahí surgir esa tentación a creer que el poder simplemente es la simbología que alimenta el ego, que te aleja de la realidad y que te pone en los términos del engreimiento y del orgullo personal, sin hacer alusiones negativas. Los desfiles que hacía el señor Correa, iba en un jeep militar, él solo, parecía Bismarck en la Alemania del siglo XIX, o parecería don Benito Mussolini en los desfiles de los años 20 en Roma, o parecía don Adolfo Hitler en sus grandes manifestaciones. Las sabatinas eran parte de eso. Entonces, me parece que si un ser humano no pierde la humildad y no deja de tener los pies en la tierra y la sensibilidad respecto a los problemas específicos, puede no ser condenado a esa vanidad, no perder de perspectiva el sentido de la realidad y no olvidarse que sigue siendo un ser común como todos nosotros, para que preserve la confianza, lo que los teóricos llaman la legitimidad, ¿no es cierto?, o la credibilidad. Ese es un factor importante. Y a mí me parece que Daniel Noboa da demostraciones de esa humildad, porque no es un demagogo, no hace alarde de palabrería y de retórica, es austero en sus expresiones. A momentos hasta le critican por ser un poco austero en la comunicación verbal, ¿verdad? Sí, y yo respondo cuando alguien me dice eso y les digo, es que la cultura ecuatoriana es muy proclive al grito, sí, al griterío, a la adjetivación, a los ademanes, a alzar la voz, a insultar, a gritar. Podemos expresarnos sin ofendernos. Podemos hablar sin enloquecernos con los gestos de las manos, sin teatralización, sin dramatismo, porque gran parte a veces de la política no ecuatoriana, sino latinoamericana, es una especie de política agonística. Usted escuche los discursos de los parlamentarios y gritan tanto, pero tanto como que el mundo se acaba. No necesitamos gritar, no necesitamos insultar, no necesitamos enloquecernos. Necesitamos simplemente preservar la sensatez del cerebro, la autenticidad de la palabra y sobre todo el sentido de la ética pública. Frente al riesgo de que esta
estas solemnidades, yo las entiendo perfectamente. Hace poco, a propósito de la evacuación de un video que yo vi, de la evacuación forzada por una alerta de bomba que hubo en el Museo del Louvre en París y del Palacio de Versalles, que son dos centros turísticos mundiales emblemáticos. Yo recordaba un evento, que se lo comento porque estamos entre amigos, ¿no? De este lado de la pantalla y usted con la confianza de amigo. Recordaba un evento que a mí me ocurrió. Yo cumplía funciones diplomáticas en París. Y un día el embajador por alguna razón me dijo, hay una ceremonia solemne en Versalles y no puedo ir, así que tú me reemplazas. ¿Ok? No había otra solución, había que obedecer y lo reemplacé. Pero yo nunca me imaginé, obviamente, fui vestido con la compostura del caso, claro, obviamente, pero nunca me imaginé lo siguiente. Cuando me tocó el turno, esto era en una sala al lado de la gran capilla de Luis XIV. Un gran salón, el salón de recepciones del Palacio de Versalles, la historia misma hecha piedra. Yo recuerdo que cuando ya me tocó mi turno, si mal no recuerdo le llaman un Chamberlain, ¿no? Yeah. Con un bastón enorme que parece una lanza enorme y pesada en el enlosado, golpeó 3 veces y sonaba, y en ese semejante salón, claro, un eco pero espectacular, claro, golpeó 3 veces, tum, tum, tum. Y en francés, Su Excelencia, el representante de la República del Ecuador, doctor Carlos Arsenio Larco. Y en eso yo decía, ¿en dónde estoy? Claro, a ver, ¿a qué hora me está ocurriendo esto? Jamás en la vida me imaginé. Deja impresiones. Lo recuerdo hace tantísimos años y lo sigo recordando, el tum y el sonido y toda la sala en la expectativa. Esto, sin embargo, en el caso del ejercicio permanente de la autoridad, el toque de diana, cuando entra el presidente, en fin, la pleitesía, los saludos, los discursos, que es el riesgo que usted acaba de enfocar. Es un riesgo que viene detrás de la necesidad de un ceremonial para que todo el mundo se ubique quién es. Correcto. Para que todo el mundo sepa que esto no es cualquier actuación, son las actuaciones de la vida pública, de la dirección pública de un país. Sin embargo, frente a ese riesgo, de su experiencia, Ramiro, ¿quién es la persona que está llamada o las personas que están llamadas a recordarle a aquel que vive ese riesgo, generalmente presidente de la República, presidentes de la Corte Suprema de Justicia, como era antes, del Poder Legislativo? ¿Quiénes son los que están llamados a recordarle que apenas es un hombre? Primero, su propia conciencia. Primero, porque somos seres transeúntes. Somos seres finitos. Nuestra vida material está asignada por la transitoriedad. Somos seres del momento. Si no tenemos conciencia de eso y creemos que el poder es eterno, nos puede marear y nos puede desvariar en la acción. El poder es efímero. El poder se parece a la moda. ¿Y qué es la moda? Lo que pasa de moda. Ajá. ¿No es cierto? Así es. Mañana puede venir una chaqueta pues de 5 botones, ¿no? Y una solapa aquí. Esa va a ser la moda. Ese es un elemento. El otro elemento, yo diría, es el primer cerco que rodea a un jefe de Estado. El círculo rojo que llama. Si ese círculo rojo está rodeado de gente que solamente le elogia, le alaba, le mima, le adula, le miente, le simula, está condenado al fracaso. Y ese presidente pierde perspectiva de realidad que está sobre el círculo que le rodea. Pero si en ese círculo hay gente que le puede hacer poner los pies en la tierra y decir, señor presidente, cuidado con esto. O señor presidente, usted se equivocó con esto. Eso le hace bien. Yo no voy a dar nombres, pero hace algún tiempo le decía a alguien, lo que está haciendo usted es malo. En la política hay un patrimonio que se llama
la legitimidad y la credibilidad. La legitimidad que se origina en el mandato de los electores que votaron por usted. Y la credibilidad en que la gente crea lo que usted está diciendo. Pero lo que usted está haciendo, primero le va a hacer perder legitimidad. Porque en la segunda vuelta no votaron por usted, sino votaron en contra de quien no queríamos que llegue a la presidencia. En consecuencia, es un voto prestado. Es fiado, que tengo que devolverle porque no es propio. Y lo segundo que elige es, si usted está hablando todos los días, donde no hay vocería, donde sus ministros hacen silencio, y usted es el que repica, el que da la misa, el que da el sermón, el que invita a los feligreses, el que pasa las limosnas, va a perder credibilidad y se va a desgastar. A mi lado estaban dos ministros que me quedaban viendo como quien dice, Dios mío, este Rivera tan atrevido que en la cara de él le viene a decir esas cosas. Meses después pasó lo que pasó y vivimos lo que vivimos. Qué cosa tan impresionante. Quiero pedir a producción, ahora que justamente el doctor Ramiro Rivera acaba de hablar de dos factores, legitimidad y credibilidad. Quiero pedir que pasemos, por favor, por cortesía de Coavisa, si mal no recuerdo, el primero de ellos va a estar en pantalla, y por cortesía de Teleamazonas, dos noticias respecto de las elecciones y los porcentajes que se reportaron, en los cuales estaría ya definido, o estuvo ya definido en la noche del domingo, la elección de Daniel Noboa como presidente de la República. Vamos adelante con esos dos videos, por favor. Con el 10.02% de los votos escrutados tenemos Daniel Noboa, 51.47%. La candidata del correísmo, Luisa González, con el 48.53%. Estos son datos oficiales, queremos reiterar, del Consejo Nacional Electoral. 15.3% de la votación escrutada tenemos al candidato Daniel Noboa con el 52% y la candidata Luisa González con el 48%. Reiteramos que estos son datos del Consejo Nacional Electoral, son datos oficiales. Con el 21.01% escrutado hasta el momento. Daniel Noboa de ADN tiene el 52.29%, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana registra el 47.71% de votos. Esto, reiteramos, es con el 21.01% escrutado hasta ahora. Escrutado el 39.95%, casi el 40% de actas escrutadas a escala nacional. Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional el 52.71%, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana tiene el 47.29%. Este es el escrutado a escala nacional. El total nacional, que es casi ya del 40%. Daniel Noboa de la Alianza Acción Democrática tiene el 52.67%. La tendencia se mantiene a favor del candidato Noboa, y Luisa González con el 47.33%. Reiteramos, los datos de Nacional. Y vamos a revisar cómo están los resultados a escala nacional. Con el 71.54% de actas escrutadas tenemos a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional, 51.96%, mientras que la candidata Luisa González, 48.04%. Reiteramos, estos son datos a escala nacional. Con el 84.73% de los sufragios escrutados hasta este momento, la tendencia se marca con Daniel Noboa con el 52.16% y Luisa González con el 47.84%. Con un 90.25% del escrutinio, Daniel Noboa tiene 52.29%. 52.29% Daniel Noboa. Luisa González, 47.71%. 47.71% Luisa González de Revolución Ciudadana. El resultado que estamos viendo en estos momentos de un total nacional, parcial todavía, pero ya con un 90.25% del escrutado. Con más del 90% de las actas válidas a escala nacional, los resultados son los siguientes.
Daniel Noboa Sin, 52.29%. Luisa González, 47.71%. Datos que como Consejo Nacional Electoral los consideramos irreversibles y virtualmente el Ecuador tiene como presidente a Daniel Noboa Sin. Como vimos hace un momento en este video, desde el primer momento prácticamente se estableció un margen de 4 puntos, poco variando al principio, poco variando al fin, pero alrededor de 4 puntos porcentuales de la votación definitiva. Se mantuvo durante todo ese tiempo. Ahora, un dato que a mí me llamó la atención es que el voto nulo, que estaba alrededor de 17-19%, dependiendo de la encuestadora, pero alrededor del 19%, el voto nulo bajó a poco más del 7%, entre 7 y 8%. Es decir, más o menos un 10% de gente que había manifestado que no quería saber de nadie, terminó votando por uno de los dos candidatos. Ramiro, la consulta a quien ha vivido tantos procesos electorales y puede analizar mejor estos resultados. He escuchado algún comentario de que la Revolución Ciudadana tuvo una muy mala candidata, por un lado, y de que por otro lado, Daniel Noboa, luego de el segundo debate, víspera de la segunda vuelta, no tuvo el mejor de los desempeños y perdió un cierto puntaje. De su percepción de lo uno y del otro caso, ¿qué de realidad hay o hay una lectura diferente? Hay matices, ¿no? Me parece que peor candidato que la señora González fue el señor Arauz. Y el señor Arauz, que le sacó 13 puntos de ventaja a Guillermo Lasso Mendoza en la primera vuelta, fue derrotado. Y fue derrotado por un candidato banquero. Aquí había un gran politólogo, consultor norteamericano, que algún día me dijo, Lasso nunca será presidente. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque el 78% de los ciudadanos nunca quisiera a un banquero como presidente, ¿ya? Y ganó la presidencia. Y si usted ve hoy, Carlos, la diferencia es exactamente la misma. Pero la gente no advierte un fenómeno. Y el fenómeno es que si hubo un excelente jefe de campaña del correísmo los últimos 2 años, fue Guillermo Lasso Mendoza. Por sus errores, por lo errático, por no cumplir, por defraudar, por decepcionar. Entonces, eso quizá hizo posible que el correísmo creía que iba a arrasar. ¿Ya? El segundo elemento es que me parece que en este último proceso electoral la dialéctica confrontativa, correísmo, anticorreísmo, fue rota por un segmento de la población importante que ya no quiere la bronca, que ya no quiere la pelea, que quiere paz, que quiere concordia, que quiere estabilidad. ¿Y eso a nivel de todas las edades? Sobre todo juventud. Porque en las estadísticas decía, aquí hay un 30% pro Noboa, anticorreísta, aquí hay otro 30% correísta a muerte y aquí hay cerca de un 30% de personas de 35 hacia abajo que están fuera de esa pelea. Y acuérdese usted que como Correa vio que su candidata perdía, empezó a hacer campaña por el voto nulo. Exactamente lo que hizo en la alcaldía de Quito del señor Barrera. Cuando vio que Barrera empezaba a caer, él pidió que los quiteños voten nulo para que no sea electo el alcalde que le sucedió, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasó hoy también. Me parece que la gente se dio cuenta que anulando el voto beneficiaba a la peor posibilidad que era para el Ecuador, que era el retorno de Correa, la impunidad y un segundo capítulo parecido a la década que tuvimos. Entonces me parece que hoy hay un porcentaje de la población que ya no pertenece al pasado,
¿no es cierto? Que quiere una política diferente y también, ¿sabe qué, Carlos? Hoy se ha producido una especie de ruptura generacional. Porque fíjese usted, los líderes que quedan, Jan Topic, 40 años, Otto Sonnenhösler, más o menos de la misma edad, Juan Carlos Holguín, también joven, María Paula Romo, también joven, esta joven binomio de Villavicencio, que discúlpeme, se me va el nombre en este momento, una joven... Andrea González. Andrea González, brillante, inteligentísima. Coincido. Y valiente. Claro, ponga otro ejemplo, el actual ministro de Gobierno. Henry Cucalón. Henry Cucalón, que también tiene perspectiva y futuro. Entonces, tenemos que reconocer que hay generaciones que cumplieron su ciclo y pasan, y hay una nueva generación que viene y que pasa. Y mientras más pase el tiempo y el señor Correa quiera seguir siendo la omnipotencia de su movimiento político, se va a constituir más en estorbo que en comodidad para sus propios seguidores. Y eso es lo que tendría que entender, porque, a ver, así como León Febres Cordero o Jaime Nebot en su momento, supieron ponerse hacia atrás, pero de todos modos orientaban, comandaban de alguna manera, ¿de acuerdo? Por supuesto. Y en otro aspecto, como por su autoridad, por su inteligencia y experiencia, Osvaldo Hurtado también... Sixto Durán Ballén. Hacían lo mismo. Rodrigo Borja Ceballos. Rodrigo Borja, qué buen ejemplo. O sea, hay varios expresidentes que cumplieron su rol y de lejos de la política real tienen más bien, diríamos, sosiego, experiencia, la sugerencia o la reflexión mesurada y no están estorbando. Mientras Rafael Correa quiere seguir siendo el centro, el eje, el fin, el todo, la omnipotencia y la omnipresencia. Y eso le va a hacer enorme daño. Porque además, Carlos, le doy un adimento, la derrota del correísmo es tan grave porque teniendo más de 60 alcaldías y más de 7 prefecturas que utilizaron todos los recursos institucionales para hacer campaña, acaban de perder nuevamente. Es muy decidor esto, y ahora que hemos mencionado varios nombres de gente que supo en un momento dado no quedarse en la primera línea y poder orientar, dirigir, lo que fuera, pero de un puesto más sosegado, más sabio en algún momento. ¿No cree usted, Ramiro, que una de las cosas buenas que podría hacer Daniel Noboa es de pronto crear o recrear, definir, perfilar lo que antes había, un Consejo de Estado? ¿Para qué? Para que la experiencia de todas esas personas, porque yo no creo, por ejemplo, que Osvaldo Hurtado sea un cicatero, que diga, no, yo no voy a dar nunca ninguna opinión, o Rodrigo Borja de igual manera, y perdóneme ponerlo en primera línea, personas de la experiencia suya no puedan sentarse y decir, ok, lo que tenga que opinar lo diré con respeto, naturalidad, pero libertad, que le sirva. Lo que comentábamos hace un momento, en el poder no se necesita el adulón, todo está bien, usted es la maravilla, Ave, César, no. Necesita gente que le diga, a ver, esto está bien, le felicito, cuidado con esto otro, no es lo mejor. ¿Ese Consejo de Estado cree usted que pudiera darse? Bueno, es una idea para mí, Carlos, le digo, súper inteligente y actual. Algunos países, por ejemplo, llegaron al convencimiento de que el expresidente, para que tenga algún oficio, pasaba a ser parte del Senado. Ya, así es. En Italia usted sabe que hay senadores vitalicios. Así es. ¿Ya? Y tiene usted, a pesar de que hay un primer ministro, la República Italiana tiene un presidente, que es el símbolo de la moderación. Es decir, aquel que está fuera de la pasión, fuera de la calentura del cerebro, fuera del fuego intenso de la política, y que con serenidad puede dar sus consejos. Y eso era lo que constituye antes del Consejo de Estado. Es decir, a más del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, tenía usted el Consejo de Estado, que era una especie de instancia
moderadora, Así una es. instancia de refrigeración, diríamos, donde usted no prende fuego, sino más bien tiene serenidad y tranquilidad como para sugerir los destinos de un país. Pero eso lo veo por el momento muy difícil, porque primero nos chantaron una constitución que tiene 1000 candados. O sea, la constitución ecuatoriana tiene más candados que la constitución que le dejó Stroessner para Paraguay, o Fujimori para Perú, o Pinochet para Chile. Y yo creo que con la constitución que se diseñó en Montecristi para Rafael Correa, no es una constitución que le sirva al Ecuador para el porvenir. Ahora, podría ser que no requiera una modificación constitucional, sin embargo, convocar, generar... Algo honorífico, exactamente, algo simbólico. Exactamente, Sí, exactamente. sí, lo Porque yo podría le escuché hacer. a usted en un medio de comunicación, colega, opinar en el sentido de que la mejor recomendación o de las mejores recomendaciones que usted daría a Daniel Noboa sería el rodearse de gente de experiencia, de gente sabia, serena. Tiene que combinar. Porque usted, Carlos, ahora tiene una nueva generación de jóvenes ecuatorianos que tienen 30, 40 años, que son graduados en las mejores universidades europeas o norteamericanas. Y probablemente en muchísimas materias técnicas pueden ser nuestros profesores. Eso vale, porque es la modernidad, es la actualidad, es lo contemporáneo. Pero sí va a necesitar también gente que tenga cierto bagaje de experiencia, tenga cierta madurez. Y lo digo de frente, lo peor que le puede pasar al presidente Daniel Noboa es cometer exactamente el mismo error que cometió Guillermo Lasso Mendoza. Porque ¿qué es lo que hizo Guillermo Lasso? Tuvo su equipo incondicional del banco que lo pasó a Carondelet. Un secretario general que no hablaba ni balbuceaba una palabra durante más de un año. Hoy tiene otro secretario general. Y que le obligó a sobreexponerse al presidente en la línea de la... Exactamente. O que usted fuera del círculo rojo, el presidente hablaba con gente con experiencia, se convencía, pero al otro lado de la puerta algún muchacho decía, eso no vale. Y le hacía caso a ese muchacho. Es decir, un presidente tiene que balancear lo moderno, lo técnico y lo preparado con la historia, con lo posible. Porque no todo lo bueno es posible. Es decir, usted puede tener una idea grandiosamente inteligente, pero a lo mejor no es el momento o no hay condiciones como para que esa idea se plasme en la realidad. Una frase... El realismo es fundamental. Así El es. realismo es fundamental. Y yo sé que la expresión de Maquiavelo asusta a muchos, pero al fin y al cabo Nicolás Maquiavelo fue el padre de la ciencia política, porque él asesoraba a los príncipes del Renacimiento. Y a lo largo de los escritos de él hay muchísimos consejos que el hombre que está en el poder tiene que escuchar, tiene que observar y tiene que evitar. Caso contrario, puede estar destinado al fracaso. Porque a la final somos los mismos seres humanos. Antes, sin tanta tecnología, ninguna prácticamente, hoy con una tecnología desarrolladísima, pero el fenómeno íntimo del ser humano que está sentado en un puesto de decisión el drama sigue siendo exactamente el mismo. Exactamente. Ramiro, quiero abusar también de su conocimiento, y quiero pedir a producción, ¿qué tal si nos ofrecen una semblanza, la semblanza que tenemos guardada, de Daniel Noboa y el entorno familiar? Creo que eso es muy importante dar una vuelta, conocer un poco más en lo posible a aquel que desde hoy, ya lo vimos, desde hoy puso su primer paso en una línea de trabajo para la cual pedimos mucha bendición de parte de Dios, porque los problemas del país no son cualquier cosa. Esta es una de las etapas más críticas de la historia del Ecuador, y esta es la semblanza de la persona y de su entorno, la persona que va a tener que ir desenrollando la madeja de los problemas.
Vamos, cortesía de Ecuavisa, con esta situación, con este enfoque familiar. Con 35 años, Daniel Noboa Asín es en la papeleta presidencial el más joven de los aspirantes. Más de una vez le han dicho que su participación es el capricho de un niño rico que quiere llegar al poder, pero la política a Noboa le viene por línea directa. Hijo del empresario Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia de la República, y de Anabela Asín, 2 veces candidata a la vicepresidencia, diputada y asambleísta constituyente. Es el primero de 4 hermanos y lo bautizaron Daniel por el personaje bíblico que sobrevivió al foso de los leones. Y si esa referencia no fuera suficiente, su segundo nombre es Roy Gilchrist, que según su padre significa Rey Servidor de Cristo. Si hubiera que definirlo fuera de empresario, la palabra que mejor conviene es deportista. Daniel Noboa corre maratones y su día empieza a las 5 de la mañana, ya sea para sumar kilómetros o para quemar calorías en el gimnasio. Fue entrenando artes marciales como conoció a Marlon Chito Vera. En mi caso, Daniel Noboa estuvo ahí. Él me ayudó cuando más lo necesitaba. Quien públicamente respalda su candidatura, aunque su hermano fuera candidato a alcalde de Chone por la Revolución Ciudadana. Noboa lo respaldó económicamente en sus inicios, cuando no era un luchador famoso y conseguir auspicios que le permitieran dedicarse por completo a su carrera era difícil. El deporte lo llevó a conocer a su esposa, la nutricionista e influencer Lavinia Balbonesi, con quien tiene un hijo. Se llama Álvaro, como el abuelo. Es su segundo matrimonio. Del primero nació su hija Luisa, quien tiene 4 años. Su niñez y adolescencia estuvo flanqueada por campañas electorales en las que de a poco se fue involucrando. A los 21 años fue el director logístico del binomio presidencial Noboa Asín. En ese momento, él ya era un empresario. Arrancó apenas cumplió 18 años con DNA Entertainment Group, empresa dedicada a la organización de eventos y conciertos. El dinero lo consiguió vendiendo su colección de guitarras y su consola de PlayStation. Daniel Noboa toca algunos instrumentos y también canta. Es ecuménico en ese plano. Lo mismo escucha reggaetón, rock o salsa. En la Corporación Noboa, un conglomerado de 128 empresas que opera en 50 países del mundo y que fue fundada por su abuelo Luis Noboa Naranjo, también estuvo. En sus recuerdos se mantienen vivos los viajes familiares a la casa de los Hamptons en Long Island, donde residen multimillonarios y celebridades. Y allí las actividades cotidianas de su padre limpiando, que lo hacía muy mal, o de su madre cocinando. Su formación académica fue en Administración de Negocios. Estudió en la Universidad de Nueva York. Tiene una maestría de Kellogg en Administración de Empresas, una de Harvard en Administración Pública y otra de George Washington University en Gobernanza y Comunicación Política. En sus días de universitario fue seleccionado de snowboard y, según dice, su ingreso a Harvard lo hizo sin la ayuda de su padre. El consenso. Su primera participación en política se dio en 2021. Corrió para asambleísta en representación de Santa Elena y resultó electo. En su comisión se gestaron 11 leyes. En septiembre del 2022 se granjeó una lluvia de críticas por haber pagado el viaje de 6 legisladores a Rusia. Él dijo que ese periplo solo lo hizo para estrechar lazos con la Rusia de Putin. A pocos convenció. Noboa quería participar en las presidenciales del 2025, pero la muerte cruzada trastocó sus planes. Por ello, hay quienes creen que la estrategia es darse a conocer en el país y convertirse en una opción potente más adelante. Una de las cosas, querido Ramiro, una de las cosas que a mí me sorprendió, digo para bien, en ambos aspectos. Me sorprendió de todos modos para bien, aunque a lo mejor yo no hubiera reaccionado de idéntica manera. Fue cuando en el debate de la segunda vuelta, Luisa González increpó a Daniel Noboa su relación con el Grupo Noboa, este gran conglomerado, enorme conglomerado de empresas ecuatorianas a nivel de todo el mundo. Y Daniel Noboa no reaccionó porque en el fondo lo que se le estaba diciendo es, como hace un momento Lenín Artieda lo dijo, increpándole que es niño rico, que es un niño rico más. Y Daniel Noboa no reaccionó, aunque en mi opinión debió haber reaccionado porque como que en el país hemos hecho, digo lamentablemente, hemos hecho complejo de la prosperidad
del trabajo que ha dado resultado, de la actividad, como que es un delito tener bienes, como que es un delito tener una riqueza, una bonanza. Hay un proverbio bíblico en el que el sabio rey Salomón, orando, le dice a Dios, Dios, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, no sea que teniendo prosperidad me obnubile y diga, ¿y quién es Dios? O que teniendo pobre, robe y blasfeme tu santo nombre. Qué sabiduría de Salomón, ¿no? Pero como que en el país hemos hecho un complejo de la riqueza. Ah, es rico. Ya, listo, denostó, es que es un rico. Cuando la gente se olvida, claro, o no lo sabían nunca, que don Luis Noboa Naranjo, cuando era un niño, vendía lápices de colores en las calles de Guayaquil. Era un niño humilde que salía a vender, como hoy tantos niños humildes también, lamentablemente, salía a vender lápices, salía a vender esferográficos a los que pasaban por la calle. Y así comenzó el imperio llamado Noboa. Un hombre espectacularmente inteligente que desarrolló cosas extraordinarias. Yo tuve el gusto de conocerlo en Europa con mis funciones diplomáticas, de una humildad, de una tranquilidad. Digo, como dice el gran amaestrador de perros famoso de las redes, de casta le viene al perro, suele decir, y mi papá sabía decir de tal tiesto, tal tortilla. La humildad de don Luis Noboa Naranjo parece que se les pegó y resurge potente en la siguiente generación, en la de sus nietos, porque que yo recuerde, don Luis Noboa Naranjo, un caballero, con una sencillez impresionante, podía estar con el chico, con el grande, él era exactamente el mismo. Cuestión que se refleja en otra conocida de usted y nuestra, Isabel Noboa. Así es. Isabel Noboa Pontón, una multimillonaria, yo diría más que su propio hermano Álvaro. Una multimillonaria, pero que es de una naturalidad, de una tranquilidad, de una exquisitez de carácter. Nadie sabe, por ejemplo, que doña Isabel Noboa, igual que Anabel Asín, madre de Daniel, nadie sabe que doña Isabel Noboa, de su propio bolsillo, tiene una institución para recibir niños abandonados y niños huérfanos que funciona anónimamente, porque no hace ostentación, no hace alaraca, cacareo, publicidad. No, ahí está esa fundación. Impresionantes matices de esa personalidad. ¿Usted cómo percibió este desarrollo de la tranquilidad, de la sensatez de Daniel Noboa, hoy presidente? Primero, creo que Daniel Noboa como joven sintonizó más con lo que piensan los jóvenes. Y los jóvenes ya no quieren bronca. Los jóvenes no quieren confrontación. Y lo que buscaba la señora González es bronca, porque esa es la instrucción de su mentor y de su supremo. De su grupo. De su grupo, ¿no es cierto? Un elemento. El otro elemento, el que usted ha dicho, Carlos, hay cantidad de anécdotas de Luis Noboa Naranjo que conmueven, de su generosidad, de su humildad, de su sentido de solidaridad y amor con el prójimo, con su hermano en condición humana. En la biografía de Daniel Noboa me impresiona, por ejemplo, el hecho de que vendió su PlayStation y todas sus guitarras para un emprendimiento. Me impresionó que teniendo toda la plata del mundo, legítimamente dé enorme prioridad a su formación, a su profesionalismo, a su profesionalidad. Y en la vida, Carlos, hay muchos personajes que inspiran. Martin Luther King inspira, ¿no es cierto? Así es. Gandhi inspira. Obama inspira. ¿Obama acaso no viene de una familia keniana y no hemos visto fotos de 17, 18 años, él con costales de algún producto trabajando en Kenia? Y llegó a ser un gran presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Un hombre afrodescendiente. Y entonces me parece que en algún momento tenemos que hacer un enorme esfuerzo
para que el daño que nos hizo el odio se supere. Porque lo que sucedió en el Ecuador es una especie de inversión de valores. Despreciar al que tiene. ¿Por qué tenemos que despreciar al que tiene si lo tiene con esfuerzo, con trabajo, con tenacidad y con responsabilidad? Más bien debe ser objeto de admiración. Cuando lo veo yo a un Chito Vera, que gana medallas, digo, Dios, alabado. ¡Qué bueno! Puede no Porque gustarnos detrás, el deporte, pero lo que sí nos gusta es el esfuerzo humano. O igual el muchacho de Esmeraldas, raquítico, que jugaba a lo mejor con una pelota de trapo y que de pronto lo compra un equipo europeo en más de 100 millones. Bendita sea la existencia. Es decir, tenemos que crear un orden social donde el éxito bien logrado, el éxito alcanzado con transparencia y con perseverancia sea objeto de admiración, pero asimismo sea objeto de repudio y de rechazo a quienes acumulan la riqueza con egoísmo, con el robo y con la trampa. Daniel Noboa decía que cuando se administran honestamente los recursos, los presupuestos se agrandan. Y es uno de los puntales que quiere combatir las fuentes de corrupción. Por las limitaciones de tiempo, claro, hablar con Ramiro Rivera necesitaríamos unos cuantos capítulos de 1 hora y no alcanzaría el tiempo. Por las limitaciones de tiempo, yo quiero pedirle a Ramiro, abusando de su generosidad, nos dé precisiones. Porque, a ver, hemos hablado del joven Daniel Noboa, hemos visto su preparación en una maestría en administración pública. Eso no es cualquier cosa, porque además es en Harvard, pues una de las 2 universidades mejores del mundo. Ahí no puede ir a Rincón del Vago, pues a copiar la tesis, ¿no? Exactamente. O a Wikipedia, exactamente, ¿no? Tú completamente de acuerdo. Entonces, cuando hay la preparación teórica suficiente, la juventud para hacerlo, la Biblia dice, la hermosura de los ancianos es su vejez, la hermosura de los jóvenes su fuerza. La combinación de las dos cosas, qué hermoso principio mensaje bíblico, ¿no? Sin embargo, hemos analizado la parte de Daniel Noboa y el equipo de trabajo que llegará. La otra parte, el pueblo ecuatoriano. Nos quedan 5 minutos apenas, pero esta es la oportunidad para que un hombre de su experiencia nos diga, al lado del pueblo ecuatoriano, cuál es nuestra parte en esta coyuntura tan grave para el país. Comprender la grave situación de la economía. Si alguien cree que 1 año, 7 meses los problemas del Ecuador se van a resolver, o el que dice lo está engañando y el que cree es un ingenuo. Punto 1. Punto 2. Me parece que ya hay una buena porción de ecuatorianos que tienen la suficiente sensatez como para no esperar milagros, porque en la vida real y en el ejercicio del poder los milagros no existen. Me parece que sería un error generar sobreexpectativas, pero yo creo que si el presidente es capaz de combatir la delincuencia transnacional, de equipar a las Fuerzas Armadas y a la policía, de buscar alianzas internacionales con Estados Unidos, con la Unión Europea y con Israel, de tomar decisiones de impacto. Si tiene obstáculos, de convocar a una consulta popular sobre temas de relevancia en materia de fuerza pública, en materia de fortalecer el poder coercitivo del Estado, bienvenido sea. Si da un testimonio de lucha, también Dios quiera que el fenómeno del niño no sea tan fuerte, le va a ir bien. ¿Y sabe qué, Carlos? Esperar en sus opositores por lo menos una pizca de generosidad. Que es la parte que le toca a la oposición. Claro. Porque si yo, como oposición suya, comienzo a decir, bueno, vamos a ver si vino bien vestido, si vino bien peinado, si tiene...
No, pues en este momento el país no le queda más que empujar todos bajo ciertas líneas como las que usted acaba de indicar en seguridad, por ejemplo. Para mí otro tema clave. Empleo. Salud, empleo. Seguridad social. Exactamente. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, en el caso de seguridad social puede ser un tema de un año y caput. Y colapsa. Y Carlos, y un llamado de atención, por supuesto, respetuoso a todos quienes van a ir a la asamblea. Por el amor de Dios, piensen en el Ecuador. No piensen en sus bolsillos, no piensen en sus prebendas, no piensen en sus ventajas. Sean un poquito generosos. Ayúdenle al gobierno. Porque suelo yo repetir que tenemos que comprender que cuando a un gobierno le va bien, a todo el Ecuador le va bien. Si un gobierno fracasa, fracasa todo el Ecuador. Ramiro, quiero agradecerle al cerrar esta emisión de nuestro programa, quiero agradecerle profundamente por su rico aporte, por su valiosísimo aporte. De tal manera que yo no agrego nada más a la sabiduría de un hombre con la experiencia y la honestidad del doctor Ramiro Rivera, solamente puedo agregar la sabiduría de nuestro Dios y pido que en pantalla podamos leer todos lo que el apóstol Pedro dijo y plasmó en este libro maravilloso que se llama Nuestra Biblia, cuando en Primera de Pedro 2, del 13 al 16, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, o sea, al gobernante, como a superior, ya a los gobernadores, como por Dios enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, que actuemos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Con esta enseñanza profunda del corazón de nuestro Dios, cerramos un programa que yo lo digo con mucha satisfacción, gracias a Dios, por la vida de Ramiro Rivera y por la de ustedes, queridos televidentes, porque esto es crear, trabajar para un nuevo Ecuador bajo la bendición de nuestro Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Gracias, Ramirito.